En el caso de, por ejemplo, de altas o bajas, en función de la confianza que depositemos, vamos a ver si analizamos o no si están correctamente registradas esas operaciones. Ahora, para validar el dato del saldo de bienes de uso, tenemos dos formas. Una es a través de las amortizaciones y otra es a través de los valores residuales. Si nosotros a las amortizaciones del ejercicio anterior, es decir, ese monto que se depreciaron los bienes que teníamos al cierre del ejercicio anterior, le sumamos la amortización de los bienes que se dieron de alta en este ejercicio y le restamos la amortización de los bienes que se dieron de baja en este ejercicio, y le restamos la amortización de los bienes cuya vida útil finalizó en el ejercicio anterior, deberíamos llegar a las amortizaciones de este ejercicio. Es decir, gráficamente para que lo entiendan, tenemos dos bienes, ¿no? Siempre estamos hablando que las pruebas globales se utilizan para los casos donde el método aplicado de la depreciación de los bienes de uso es el método lineal, ¿no? Nosotros tenemos dos bienes de uso que vamos a ponerle así, ¿no? Gráficamente. Tenemos, este es el periodo, y amortizamos esto. Si los bienes siguen este ejercicio, vamos a amortizar esto, ¿no? Llámame la figura, pero es para que lo entiendan. Que si tenemos un bien que se venía amortizando, este es el ejercicio que estamos auditando, este ejercicio se va a repetir la auditoría, la amortización, ¿no? Ahora, si hay un bien que se dio de alta en este ejercicio, tenemos que sumarle esa amortización. Y si hay un bien que sería X1, que es el ejercicio que estamos auditando, X0. Si hay un bien que se dio de baja en este ejercicio, como el método aplicado o es año de alta o es año de baja, pongámosle que es año de alta, el año de baja no vamos a amortizar. Entonces, hay que restarle. Acá habíamos amortizado, acá vamos a restar esa amortización, ¿no? Lo mismo va a pasar si el bien se amortizaba hasta el año anterior nomás. Este año no va a estar esa amortización. Eso se me acaba de ocurrir una forma gráfica nomás de mostrarle que por qué, de dónde sale la fórmula. Es decir, si nosotros teníamos bienes que estábamos amortizando y este año se amortizaron también, y el método es lineal, la amortización tiene que ser la misma. O sea, la amortización del ejercicio anterior tiene que ser la misma que la de este ejercicio. Ahora, si se dio de alta un bien en este ejercicio, se empieza a amortizar. O sea que el incremento de amortización va a ser el de ese bien que se dio de alta. Y si es uno, de uno. Si son más de un bien, varios los bienes que se dieron de alta, la amortización de cada uno de esos bienes. Y si se dieron de baja, como o se amortiza año de alta o se amortiza año de baja, uno de los dos no va a coincidir, ¿no es cierto? Entonces no se puede amortizar el de los que se dan de baja. Y bueno, y pasa lo mismo con el caso de las amortizaciones de los bienes que justo en el año anterior terminaron su vida útil.
Ya este año no se van a amortizar, no porque se haya dado baja, sino porque ya terminó su periodo de amortización, ya su valor residual es cero. Entonces no hace falta amortizar. En el caso de... Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a resolver el práctico. Profesor, Sí. antes de empezar a resolver el práctico, ¿podría por favor repetir que el concepto de prueba global? Sí. Es una prueba que se realiza para validar los saldos de los bienes de uso cuando se practica una auditoría recurrente. El método aplicado es el método lineal, es decir, que se amortizan un determinado porcentaje de los bienes que posee la empresa y me permite a mí, en el caso de una auditoría recurrente y de que deposite confianza, obviamente, en los sistemas de control interno que tiene la empresa, opinar sobre la razonabilidad en función de determinar, poder, digamos, cerrar la amortización del ejercicio anterior con la amortización de este ejercicio, sumando o restando las operaciones que se deben sumar o restar, vendría a ser. No sé si se entiende. Es decir, que si yo tengo una amortización en el año anterior al que estoy auditando, y en este año no tuve ni altas ni bajas ni bienes que haya finalizado su vida útil, la amortización de este ejercicio debería ser la misma, ¿no? Ahora, si yo tenía bienes en las mismas condiciones que recién describí, pero se dio de alta un bien, la amortización del ejercicio debería ser la misma amortización del año anterior más el porcentaje de ese bien que se dio de alta. Si yo tuviese los mismos bienes que el año anterior, pero hay un bien que se da de baja, la amortización de este ejercicio debería ser igual al del año anterior menos la amortización de ese bien que se dio de baja. Lo mismo sería para el caso de un bien cuya vida útil es determinado en el ejercicio anterior. Es decir, yo tengo bienes, los mismos bienes que el año anterior, solo que uno de esos bienes el año anterior terminó su vida útil. La amortización debería ser la misma que el año anterior menos la amortización de ese bien que el año anterior terminó su vida útil. ¿Se entiende? Eso a mí me permitiría inferir que la información vinculada a los bienes de uso es correcta, es razonable. Siempre teniendo en cuenta que es una auditoría recurrente, que nosotros conocemos la empresa, que planificamos la auditoría, que ya analizamos toda la información vinculada a todos esos bienes y que depositamos confianza en los sistemas de control, porque si nosotros, por ejemplo, determinamos que la empresa no tiene un debido control con respecto a la incorporación de los bienes a su patrimonio, no podemos hacer una prueba global, tendríamos que, en cierta forma, cambiar la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de autoría vinculadas a los bienes de uso. Es decir, si nosotros, por ejemplo, no estamos de acuerdo con el control que tiene la empresa con respecto a la incorporación de los rodados, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a hacer una observación, una inspección ocular, una observación de los bienes que posee la empresa para verificar si no hay bienes que no hayan sido omitidos de dar de alta, si no hay bienes que no hayan sido omitidos de dar de baja, si no haya bienes que estén deteriorados, porque la política de mantenimiento de los bienes de la empresa no es la adecuada, entonces los bienes están en condiciones de ser utilizados y generar ingresos, como dicen las normas contables, porque los bienes de uso
tienen valor en función de su posibilidad de generar ingresos. Si no, tampoco tienen valor, carecen de valor. Es decir, yo tengo una hermosa computadora que es más o menos como la mitad de este aula, pero en realidad es una computadora de 1978, que procesaba datos lo mismo que hoy te hace un teléfono digital. Es decir, suma, multiplica y hace raíz cuadrada. ¿Tiene valor eso de generar ingresos? Y si la empresa lo utiliza para hacer cálculos, lo más probable es que no, carece de valor. Por ahí tendría valor como reliquia, habría que ver, digamos, si no tiene otro valor, pero eso ya no es el valor de la utilidad económica para la que nosotros estamos. Nosotros tenemos un camión que es modelo, voy a decir un ejemplo cualquiera, ¿no? Un modelo 80, ¿no? Y las normas de la zona en la que opera la empresa prohíbe que se utilicen camiones que tengan una antigüedad mayor a 35 años, es decir, que sean menor al 90. Entonces no puede utilizar ese camión para el transporte de mercaderías habituales de la empresa que hace, para el cual fue adquirido originalmente. No tiene sentido entonces que ese bien esté evaluado por su valor de incorporación al patrimonio. Ya debería verificarse cuál sería su valor neto de realización, su valor de reventa en cierta forma, porque no puedo evaluarlo por el valor al cual se incorporan los bienes normalmente, porque en este caso no sirve para lo que fue adquirido. Entonces, bajo todas esas condiciones, cuando estamos haciendo una auditoría recurrente, el método de aplicación es lineal, lo que vamos a hacer es un cálculo partiendo de la amortización del ejercicio anterior, verificamos cuáles fueron los movimientos que se produjeron en los bienes de uso durante el ejercicio y verificamos si podemos inferir en función de si no existen desvíos, de si esa información es correcta o no. Entonces vamos a partir de, dijimos, la amortización del ejercicio anterior. ¿Cuánto era? $3.570. Entonces tengo acá 6 puntos que son los movimientos del ejercicio. El primero me dice que se inició la construcción de las oficinas administrativas de la empresa en un terreno que la empresa ya poseía. Valor de lo invertido hasta el 30/6 del 21 asciende a 12.500. ¿Qué hago ahí? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que restar, sumar algo de ahí? ¿No? ¿Por qué no? Al ser una obra en curso, no fue, digamos, no está
prestando utilidad, entonces no se amortiza en el presente ejercicio. Entonces la amortización del ejercicio anterior con respecto a la amortización de este ejercicio no va a variar. La venta de un rodado en 250 pesos cuyo valor residual al 36 era 0 y amortizó al 36 256 pesos. Un poquito más fuerte, no escucho. Hay que arreglar. Explícame entonces, ¿qué hago cuando hay que arreglar? Hay que sumar, restar, multiplicar. Restar, resto. Menos 256. Es decir, hasta el año anterior el año anterior había amortizado 256. Si este año ya no tiene valor residual, este año no voy a amortizar esos 256. O sea que a la amortización realizada en el ejercicio anterior tengo que restarle la porción de ese bien que este año ya no amortiza. Tengo en el punto 3 la compra de un rodado cuya vida útil estimada es 5 años. Se suma. Se suma, me dijo ella. 1200 se suma. Entonces se suma la amortización correspondiente al bien dado de alta. ¿Qué sería? ¿Cuánto? 240. Bien. Se suma, me dijeron, yo puse 1200. Durante el siguiente punto, bueno, hasta acá, ¿están todos de acuerdo? El punto 4 dice que durante el ejercicio finalizado el 30 del 6 se extinguieron bienes cuyo valor residual al inicio era de 1.000 pesos. O sea, durante el presente ejercicio se extinguieron bienes cuyo valor residual era 1.000 pesos. ¿Qué hago? Tengo que sumar, tengo que restar, multiplicar, dividir. Nada. ¿Alguna otra opción? ¿Para ustedes está bien? ¿Para vos? ¿Está bien? ¿Sí? Seguimos entonces. Para lo del aula virtual, ¿están todos de acuerdo? El punto 5 me dice que durante el ejercicio finalizado el año pasado se extinguieron bienes cuyo valor residual al inicio era de 500, adicionales a los del indicado en el punto 4. Profesor, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Respecto al punto 4 que leímos recién, Sí. si me quedó una duda, si en el ejercicio en cuestión se dieron de baja bienes cuyo valor residual al inicio era de 1.000, eso no significa... No. Vamos a vuelta. No se dieron de baja. Se extinguió el valor residual, se extinguió el valor del bien por haber sido amortizado. O sea, en este presente ejercicio amortizamos bienes por 1.000 pesos, que con esos 1.000 pesos que amortizamos en este ejercicio, finalizaron su vida útil.
¿Se entiende? Sí, pero ahí no se registraría la amortización, no se daría de No. baja la En amortización este acumulada. caso, en este caso, para que lo entiendas, en el ejercicio siguiente deberías restar si haces la prueba global de amortización. En este ejercicio no, porque en este ejercicio fueron amortizados. En el ejercicio anterior se amortizaron y en este ejercicio también. Y una vez que se amortizaron en este ejercicio, se extinguió su valor residual. Fue el último ejercicio en que se amortizó. Cuando vos hagas la auditoría en el ejercicio siguiente, ya no en este que estamos auditando ahora, cuando hagas la auditoría en el ejercicio siguiente y hagas la prueba global de amortización, vas a decir, en el ejercicio anterior se extinguieron 1.000 pesos de bienes cuya biotil finalizó en este año que estamos analizando ahora. Entonces vas a restar el año que viene. Y con eso le di la solución del punto siguiente. ¿No es cierto? Porque en el punto 5 dice que el año pasado se extinguieron bienes cuyo valor residual era de 500. O sea que resto 500 o sumo. Restamos, porque el año pasado se extinguieron bienes que habían amortizado 500 pesos. ¿Cómo? ¿El cuarto no? ¿No? Y por último, el punto 6 dice, se inauguró una línea de producción el 1 del 7, cuyo valor de inversión al 30 del 6, obras en curso, era de 25.000. Y su vida útil se estimó en 20 años. Hay que sumar la amortización correspondiente de ese bien. Perfecto. ¿Cuánto sería? 1.250. ¿Quién me hace la suma de esto? Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese caso que me da un peso de diferencia? ¿Está mal? ¿Tengo que inferir que está mal? ¿O puedo inferir que no es significativo? ¿Cierto? Es decir, ¿qué voy a hacer en el caso de que me dé una diferencia, por más poco significativa que sea? Si realmente lo que voy a hacer es analizar esa información. Lo más probable es que en este caso, ese un peso, obviamente es poco significativo, ¿no? Pero lo más probable es que surja de algún tipo de redondeo. Tengo, de por sí, cualquier diferencia que me dé, tengo que analizarla y ver si es por una cuestión poco significativa, no la voy a tomar en cuenta y voy a validar la información. Pero puede ser que una diferencia me dé un indicio de que hubo algún error en los cálculos que estoy haciendo. Entonces, de por sí, tengo que analizar la información para ver si no hubo algún desvío en
las cifras que consideré para determinar eso. Entonces, de esta forma yo valido que si tuve amortizado esto y fui dando de alta y bajo esos montos, esos bienes, y la amortización del presente ejercicio me arroja un valor casi exacto con el que yo determiné de acuerdo a los movimientos, quedaría validada la información de los bienes de uso. Fíjense que si hacemos lo que le hice recién, en el caso 1, directamente nunca estuvo el bien dentro de los amortizados. En el caso del 2, es un bien que se vendió, pero no se amortiza, porque año de baja no se amortiza. En el caso del 3, se compró el bien, entonces se empieza a amortizar, hay que sumarlo. En el caso del 4, se amortizó hasta el presente ejercicio, o sea que está bien, no hay problema. En el caso del 5, se había amortizado hasta el ejercicio anterior, entonces tengo que restarlo. Y en el caso del 6, era un bien que, como el primero no, el bien que yo dije el primero no estaba, bueno, este no estaba, pero se empezó a amortizar en función de que se empezó a utilizarlo, ¿no? Ese, para que lo vean más o menos gráficamente de cuál es la idea de por qué pasa eso. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Vamos con el caso de valores residuales. ¿Qué pasa acá? Valores residuales. En el primer punto me dice, se inició la construcción de oficinas en un terreno que la empresa ya poseía. Valor de lo invertido, 12.500. Está activado. ¿Qué hago con respecto a mi cálculo de mi prueba global de valores residuales? No hago nada. ¿Ah? ¿Vamos? En el caso de la venta del rodado, cuyo valor residual al 36 era 0. $36 de X20. Se había terminado de amortizar, o sea que el valor residual al inicio del ejercicio anterior era 0. ¿O no? ¿Eh?
Ah, acá se vendió, pero bueno, pero en el ejercicio anterior ya era cero el valor residual. Es decir, se vendió en este ejercicio, acá ya estaba totalmente amortizado. El valor residual en el ejercicio anterior era cero, en este ejercicio era cero. Sigue siendo cero, sin ajuste. Tengo la compra de un rodado cuya vida útil estimada es 5 años por 1.200. ¿Cuánto sumo? 960. ¿Está bien? Bueno. El 4 me dice que durante el ejercicio finalizado ahora se extinguieron bienes cuyo valor residual al inicio eran de 1.000. ¿Qué hago? Se resta 1.000. Durante el ejercicio finalizado el 36 se extinguieron bienes cuyo valor residual al inicio era de 500. Nada. Se inauguró una línea de producción cuyo inversión al 36, obras en curso era 25.000 y su vida útil se estimó en 20 años. ¿Cómo? 23.750. ¿Qué hago con eso? Sumo. ¿Está bien? ¿Estamos? Lo que yo estoy haciendo es, partiendo del valor residual del ejercicio anterior, quiero llegar al valor residual actual a través de los movimientos que se produjeron durante el ejercicio. Si yo solo ajusto las diferencias entre altas y bajas o bienes que dejaron de amortizarse o se empezaron a amortizar, ¿qué no estoy reconociendo? La disminución en el valor residual de todos los bienes que se vinieron amortizando normalmente. Vamos a un extremo. No hay ningún movimiento durante el ejercicio. Yo tengo el valor residual al 6 del X20 y no tengo ningún
ninguna alta, ninguna baja, ninguna extinción de valor residual. ¿Cuál debería ser el valor residual al cierre al 6 del 21? El valor residual al 6 del X20 menos la amortización del ejercicio. Entonces acá lo que tengo que restar es menos la amortización del ejercicio, que es 4.305. ¿Está bien? Ahora, en el punto 1 me dice que se inicia la construcción de oficinas administrativas. Si bien eso no se amortiza, incrementa mi valor residual, porque está dentro de obras en curso, dentro del anexo bienes de uso, porque forma parte de los bienes de uso. Ese es un bien de uso que no está siendo utilizado todavía, por ende, todavía no sufre depreciación, pero sí incrementa mis valores de bienes de uso y el incremento va a ser igual al monto activado, porque como no sufrió depreciación, es el mismo monto activado. Entonces acá sí tengo que sumarle los 12.500. La venta del rodado, acá ya tenía valor cero. O sea que si lo vendí, lo único que tuve fue un resultado por la venta. Acá sigo teniendo valor cero. Acá tenía valor cero porque el valor de origen era X y la amortización acumulada era menos X. Acá ya no existe ni X ni menos X. Entonces no sufre una variación el valor residual, ¿no? Compra de un rodado por 1.200. Si yo le resto la amortización acá, tengo que restar ese porcentaje de amortización acá. Porque los 240 que están disminuyendo los 1.200 están dentro de estos 4.305. Entonces directamente lo que hago es, como voy a restar la totalidad de las amortizaciones, lo incorporo por 1.200. Acá dentro de estos 4.305 hay 240 restando a este 1.200 que hacen que el monto neto de ese movimiento en los valores residuales sea de 960. Durante el ejercicio finalizado el 36 se extinguieron bienes cuyo valor residual al inicio era de 1.000. Ya están acá. ¿No? Esos 1.000 ya están ahí. Estos 1.000, que era el caso 4, estos 1.000 yo amorticé hasta este ejercicio. O sea que este está amortizado acá, quiere decir que está dentro de esos 4.305. Esto es 4.305. ¿No? Bueno, el punto 5 no hay duda.
se extinguió, también no tenía vida útil ya en el ejercicio anterior. Acá ya te carecía de vida útil, no hay que hacer nada. No modifica el valor residual, porque el valor residual del ejercicio anterior era 0. ¿Y el punto 6? ¿Está bien o modifico? ¿Qué modifico? 25.000. Y claro, tomando el mismo concepto del punto 3, dentro de esos 25.000 vamos a tener 1.250 que ya están dentro de estos. Es decir, yo empecé a amortizar acá, ahí están los 1.250 de ese bien. Entonces, partiendo de el valor residual que tenían los bienes, le sumo los bienes que se incorporan, le resto los bienes que se van, que en este caso son todos sumas, 3 sumas, y le resto la amortización de todos los bienes. Eso me da 64.395 y el valor residual al 6 del 21 era 64.395. La diferencia, 0. ¿Cómo? ¿No da ese número? ¿Cómo no da? ¿No da? ¿Y por qué no da? ¿Qué está mal? Revisen y díganme qué está mal y por qué está mal. El 25 no va. Bueno, sabemos que el 25 no va por la diferencia, ¿no? Porque es obras en curso. Ya está dentro de, digamos, lo que acá estaba así, perdón, acá estaba así, acá se empezó a amortizar. Entonces ya estaba dentro de los valores residuales, esos 25.000. ¿No? De la misma forma que en este ejercicio, si este bien se empieza a amortizar, cuando hagan la prueba global de valores residuales no lo van a considerar para justificar la diferencia. La diferencia es 0. Podemos inferir entonces que los saldos de los bienes de usos al cierre del ejercicio son razonables, en función de que es una auditoría recurrente, el método de amortización es lineal y depositamos confianza en los sistemas de control interno, que la empresa tiene un adecuado sistema de control interno y podemos minimizar la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría que vayamos a realizar. Más allá de eso, podemos realizar algún otro tipo de auditoría, algún otro tipo de pruebas que le den mayor fuerza a la información que estamos validando con esta. Todo dentro de qué? Dentro de los principios contables de costo-beneficio, oportunidad, rapidez, eficiencia.
Entonces, con esto validamos que los saldos al cierre del ejercicio son correctos. Nosotros no podemos hacer una auditoría y controlar el 100% de las operaciones, ¿no? Si nosotros podemos, a través de determinadas tareas de auditoría, minimizar la cantidad de tareas realizadas, pero lograr que nuestra opinión sea sustentada, podemos variar cuáles son las tareas que realizamos, en qué momento las realizamos y cuál es el tamaño de las muestras que utilizamos para validar la información. Bueno, hoy fue corta la clase. ¿Alguna duda, los chicos del aula? Chicos de acá. Profesor, Sí, disculpe, tengo que consultar. Yo le soy honesto. Me costó mucho entender los puntos 4 y 5 de tanto de la amortización como el valor residual. ¿Podría, por favor, explicar eso de nuevo? sí, ningún problema. Vamos al método a la prueba global de amortizaciones, ¿no? El punto 4 me dice que durante el ejercicio lo que correspondería hacer en la prueba global de amortizaciones con respecto al punto 4 es nada, ¿no? El punto 4, nosotros habíamos amortizado en el año 20 y en el 21. En el punto 4 habíamos amortizado 1000 acá y 1000 acá. Entonces, no tenemos que hacer nada, porque no hay una diferencia entre lo que se amortizó el año anterior y este año. Simplemente sabemos sí que el año siguiente ya no se va a amortizar. Pero este año amortizamos 1000 y el año anterior habíamos amortizado 1000, o sea que para justificar la diferencia entre las amortizaciones no hay que justificar ninguna diferencia con respecto a ese bien. ¿Está? Sí, profe, está hasta acá. Bueno, vamos al punto 5. Me dice que acá había un bien que se extinguió, 500 pesos. Se había amortizado en el 20. Acá ya no se amortiza más esos 500 porque se extinguió la vida útil. Acá se había extinguido la vida útil del bien. Entonces, en el punto 5 tenemos que restar esos 500 pesos. Es decir, el año pasado tuvimos, pongámosle que teníamos 10 bienes y el bien del punto 5. 10 bienes que se amortizaron el año pasado y este año. Y el bien del punto 5 es el único bien que tuvo como un movimiento, digamos. Si el año pasado se amortizó 500 pesos y se extinguió su vida útil, este año vamos a tener la misma amortización que el año pasado menos esos 500 pesos que se extinguieron, porque ya no tiene más para amortizar ese bien. Se amortizó 500 pesos y hasta ahí llegó su valor residual, ya quedó en cero. Este año ya no tenemos nada para amortizar de ese bien. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, ahora vamos a la prueba de valores residuales con respecto a los dos mismos bienes. En el caso del bien 4,
Durante el ejercicio finalizado se extinguieron bienes cuyo valor residual al inicio era de 1000. Yo tenía un bien que al inicio del ejercicio valía 1000 y al cierre del ejercicio valía 0. Pero esos 1000 pesos están explicados en la amortización del ejercicio. Entonces no tengo que, dentro del movimiento de justificaciones, justificar la disminución del valor. Me va a pasar lo mismo que con el del punto 4 en el ejercicio siguiente. Yo acá voy a tener que justificar, si voy a restar en este ejercicio, en el 22 voy a restar los 1000. ¿Está? ¿Se entiende? El punto 4. El punto 4 entendí, sí, profe, pero el punto 5... El punto 5, entonces, ¿qué me dice? Que en el ejercicio anterior se terminó de amortizar, acá, 500. Quiere decir que al inicio su valor residual era 0. Y al cierre de este ejercicio era 0. O sea, no hay nada que justificar porque ya su valor residual era 0 al inicio y 0 al cierre. No me incremento o me disminuye mi valor porque ya no tenía valor residual. Y en el caso del punto anterior, la disminución del valor residual de ese bien está explicada por la amortización del ejercicio. Es decir, partimos del valor residual de los bienes, supuestamente cuánto vale su valor de incorporación menos la amortización acumulada al inicio, para ir dando de alta y de baja todos los bienes por su valor, para, digamos, para no estar considerando, como consideramos acá inicialmente, que yo dejé que ustedes me digan 960 acá. Porque podríamos incorporar todos los bienes menos la amortización, pero después tenemos que restarle a la amortización del ejercicio el pedacito de ese bien. Entonces directamente lo damos de alta, vamos justificando los movimientos por el valor que corresponde y directamente restamos el total de amortización del ejercicio para que llegara al valor residual. Como les decía, si ustedes se van al extremo y tenemos todos bienes que se amortizaron el año anterior y se volvieron a amortizar este año y no hubo ningún otro movimiento, esta prueba global, ¿cómo va a ser? El valor residual del año anterior menos la amortización del ejercicio va a ser el valor residual del presente ejercicio. Si hace falta hacer las dos, depende de... Yo creería que no. O haces una de las dos para determinar, digamos, la validez. Sería la misma pregunta con respecto a si circularizas a un cliente y te confirma el saldo, vas a ir de vuelta después a verificar si hizo todos los pagos.
Y no de ese que te confirmó. Es decir, por ahí de uno sí, pero si circularizaste a 20, de los 20 que te confirmaron, por ahí confirmás los pagos posteriores de 1, 2, depende, vas viendo cómo vas tomando las muestras. No necesariamente, por ejemplo, ustedes tienen una circularización y un cliente tienen una muestra de deudores por venta y un cliente figura 0. Es no significativo. No le van a circularizar que figura 0, que tiene un saldo 0. Y en realidad no, porque puede ser que el saldo 0 en realidad haya sido porque canceló una deuda de 50 millones. Y en realidad está mal cancelada la deuda, no la había cancelado, le debía los 50 millones. Entonces, los montos involucrados no necesariamente tienen que ver con las pruebas que ustedes van a terminar realizando. Después van a ver que cuando seleccionan una muestra, van a tomar varios criterios y el criterio profesional que tengan le va a permitir seleccionar una muestra adecuada. Es decir, ustedes ven en una empresa que tiene totalmente atomizado a todos sus clientes, por ejemplo, EMSA, ¿no? No van a circularizar a un domicilio que debe 50.000 pesos, 100.000 pesos, 150.000 pesos, 200.000 pesos, no tiene sentido. Sí, por ahí puede tener sentido hacer una circularización a las cooperativas del interior, que esas cooperativas después le prestan servicio a todos los, por ejemplo en El Dorado, que tiene una cooperativa eléctrica, ¿no? A la cooperativa eléctrica del Dorado sí, porque seguro son montos importantes, por más que el monto sea 0, porque el movimiento que tuvo durante todo el ejercicio esa cooperativa seguramente es importante. Por más que el monto sea 0 el adeudado, deberían verificar si no es razonable circularizar a los clientes mayoritarios, cosa de por lo menos tomar una muestra con poco esfuerzo de un porcentaje importante de las ventas a crédito que realiza la empresa. Yo tengo 75 municipios y 20 están con cooperativa, que son 5 cooperativas, le circularizo a las 5 cooperativas y tengo prácticamente circularizado casi un 25, 30, 40% de mi crédito por venta, ¿no? Y después lo que hago es algún seguimiento del resto de la muestra y bueno, puedo inferir en función de eso. Más allá de todo eso, vos tomás conocimiento de la empresa, sabes cómo opera, cómo vende, cómo cobra, qué pasa cuando alguien no paga una factura, cuánto tiempo pasa, qué pasa con los que dejan de pagar y se le corta la luz, por ejemplo. Pasa legales, ¿qué hace? Intenta cobrar, no intenta cobrar. Habitualmente, cómo funciona la respuesta de la empresa ante la falta de pago. Es decir, todas esas cuestiones uno va a tener en cuenta para aplicar las tareas sustantivas y ir viendo si es necesario aplicar una tarea adicional para ir validando la información que surge de las primeras tareas que van a aplicar. En el caso de los bienes de uso, esto nos permite simplificar nuestras tareas en el caso de que se den situaciones particulares como ser una auditoría recurrente, amortización lineal y que depositemos confianza en que la empresa registra correctamente bien sus altas y sus bajas, ¿no? O hacemos esto con respecto a eso y aplicamos otras tareas de auditoría para verificar que no hubo una omisión de registración. Y bueno, con esto termino hoy. Hoy fue cortito. ¿Alguno quiere hacer alguna consulta? ¿Algún punto? Nada. ¿Tiene todo clarito? ¿Le explico demasiado bien?
o no me entendieron nada y no quieren preguntar porque no, no entendieron nada y no se justifica ni que pregunten porque no. ¿Cómo? ¿Las qué? Ah, ahora. ¿Y ninguno va a rendir? ¿Alguno rinde ahora? ¿Alguno del aula virtual? ¿No? Hay inscriptos, hay 8 o 10 inscriptos parece. ¿Ninguno piensa rendir? ¿No? Bueno, igualmente lo que les decía, con hoy entonces terminamos bienes de uso. La clase que viene vamos a dar algo integrado entre créditos por venta, bienes de cambio, que es todo el esquema. Y ya en la clase que viene vamos a empezar con pasivos. Pasivos refuerza créditos por venta. El circuito ventas, créditos por ventas, cobros, ¿no? Y el otro circuito sería compra, proveedores, cuentas por pagar. Entonces, pasivo sería el otro lado del mostrador de los créditos por venta. Así que también le va a servir en cierta forma y le va a refrescar la parte de créditos por venta. Pero la idea es que empecemos ya con eso, entonces después llegamos a ver todos los temas. Y antes de la mesa de examen, vamos a hacer alguna clase de consulta. Fernando. Sí. Por las dudas, porque bueno, los alumnos, ninguno preguntó y no veo conectados los que están en la lista para la mesa de mañana. Nosotros vamos a ir a tomar el examen. Si le quieren comentar a los compañeros, porque bueno, con el asunto de la marcha por la sesión en diputados. ¿Mañana la mesa? Sí, señor, mañana es la mesa, 17 de septiembre. Ah, bueno. Mañana es la mesa y nosotros la vamos a tomar. Ah, pero claro, ¿y Fabián no va a dar clase? A mí me dijo que sí va a dar clase, porque hay pocos alumnos, aparentemente 7 u 8 inscritos en la mesa de mañana. O sea que sí va a haber clase. Espectacular. Bueno. Bueno. Profesor. Gracias, sí, te escucho. Una consulta. ¿Usted recién dijo que la semana que viene vamos a empezar con ejercicios integrales o ya empezamos con pasivo la semana que viene? No. La semana que viene, el lunes, le voy a dar un práctico que integre créditos por venta y bienes de cambio. Y el martes sí vamos a empezar con pasivos. Pero que en cierta forma es, como le decía, el otro lado del mostrador de los créditos por venta. Y ahí sí ya después vamos a dar 1 o 2 de pasivos, 1 o 2 días de pasivos, y ahí vamos a seguir con patrimonio neto. Chao, nos vemos. Chao. ¿Estamos? ¿Y lo que es pasivo y patrimonio neto es del segundo parcial ya? Lo que es pasivo y patrimonio neto es el segundo parcial. Lo que pasa es que entre el primer parcial y el segundo parcial hay un mes. Y nosotros ahora tenemos, entre que empezamos el cruzado, que fue agosto, hasta el mes que viene, que tenemos el práctico, tenemos casi 3 meses. Si dividimos hasta el primer parcial en el primer parcial nomás, los datos del primer parcial, vamos a quedar muy cortos de tiempo. Por eso, la semana que viene, el lunes va a ser el último práctico. ¿Está? Perfecto, gracias. De todas formas, tienen la posibilidad de consultar cuando quieran todo lo del primer parcial, no hay ningún problema. Antes de la clase. Y después de la clase pueden consultar inclusive de cualquier cosa. Posterior también. Así que les espero. Nos vemos. Chau. Chao, Fernando. Hasta mañana.